Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Debate Público este martes 24 de diciembre y quienes los vean después, pues vamos a analizar las últimas declaraciones, que no hechos, pero declaraciones que han generado una intensidad increciendo en vísperas de su llegada como presidente constitucional de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto frente a grupos radicales. El pasado domingo declaró que una de sus primeras acciones ejecutivas va a ser decretar a los grupos de los cárteles de la droga, a los grupos narcotraficantes, como grupos terroristas. Y también planteó cosas múltiples, incluyendo esta idea de recuperar para Estados Unidos el Canal de Panamá, el canal que desde 1977, gracias a los acuerdos Torrijos-Carter, pertenece a los panameños, y otra serie de medidas que tienen que ver con estos tópicos que Donald Trump ha señalado como parte del calentamiento de motores, por llamarlo de alguna manera, de su segundo periodo en la presidencia. Por supuesto, está el tema otra vez del muro fronterizo. Propone construir más de 1,000 kilómetros de este muro, y también el tema del fentanilo y, por supuesto, algunas medidas muy coercitivas con otros países, en especial contra China. Esto es parte, digamos, de cómo Donald Trump va dominando o va planteando su agenda. Y la respuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pues fue bastante inteligente, mesurada, y obviamente no mordió el anzuelo. Antes de entrar al análisis de estas declaraciones y de otros hechos importantes de los últimos días, vamos a recuperar y a ver este fragmento del mensaje de Donald Trump y posteriormente la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Every foreign gang member will be expelled, and I will immediately designate the cartels as foreign terrorist organizations. We're going to do it immediately. And we'll unleash the full power of federal law enforcement, ICE, Border Patrol. But I've informed Mexico that it just cannot continue. We're not going to let it continue. The United States has lost 300,000 people a year. Y en la mañanera del lunes 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre estas declaraciones diciendo lo siguiente. Él se refiere ahí en una parte y después en otra parte ahí dice que me comentó que pues pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Lo interesante es que justo el mismo día en donde Donald Trump, frente a sus simpatizantes y buena parte de sus financiadores de la campaña, lanza esta idea de concretar la definición de los cárteles de la droga como grupos terroristas, en el programa 60 Minutos de la cadena CBS de Estados Unidos hubo un reportaje especial en torno a algo que el propio Trump no ha dicho nada, que es el tráfico de armas de los grupos y de la industria privada norteamericana hacia México. Este documental o este reportaje de 60 minutos prácticamente pone la cereza en este pastel explosivo. Si Trump
decreta o concreta el señalar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, ¿qué pasará entonces con estas armerías y con estas grandes fábricas de armas? Esto es el otro ángulo que creo que vale la pena analizar. Vamos a ver un fragmento de lo que transmitieron en 60 minutos el domingo pasado. If you think fentanyl overdoses are a problem, if you think migration across the border is a problem, if you think the spread of organized crime is a problem in the United States, then you should care about stopping the crime gun pipeline to Mexico, and you need to stop it at its source, because all those problems are driven by the supply of U.S. guns to the cartels. Empezamos el debate. Muchas gracias por su presencia. A Karen Lozada, periodista, colaboradora de Capital 21 y de SP Reforma. Muchas gracias, muy contenta. Emerson Segura, conductor y productor de TV Migrante Informa. Un gusto estar aquí, canal. Está con nosotros Krishna Corona, nuestro jefe de información de Canal 14. Placer, como siempre. Y Miguel Ángel Elorza, nuestro detector de mentiras y coordinador de Infodemia. En fin, Karen, ¿cuál es tu primera reflexión frente a esto, a esta secuencia, digamos, de elementos? Pues a mí me gustaría partir de quiénes y cuáles son los números que tenemos en comparación de México y Estados Unidos respecto a los consumidores, las consumidoras de las drogas. Apenas en el último informe del expresidente López Obrador daba datos muy interesantes de la Secretaría de Salud, en donde se reporta en nuestro país del 1 de enero al 14 de agosto, si no me falla la memoria, que solamente teníamos una muerte derivada del consumo de fentanilo. En México. En México, en México. En el 2023 se reportaron 600 muertes derivado del consumo de drogas químicas, de sustancias químicas. Y si lo comparamos con Estados Unidos, pues son datos y cifras totalmente asimétricas. En Estados Unidos, en el 2021, partiendo desde 2021, se tenía un reporte de 1.2 millones de personas que fallecieron por el consumo de drogas. En general. De drogas en general. Y se estima que para el 2030 se tenga 2 millones. Destacando que la principal muerte es derivada del consumo de fentanilo. Es decir, sumado a lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha puesto las muertes derivadas de la violencia, pero Estados Unidos es quien tiene las cifras alarmantes de consumo. Así es. Y con estos datos podemos ver que son contrastantes. Claro, la población de Estados Unidos es mayor que la de nuestro país, pero aún así no hay punto de comparación respecto al consumo y a la dependencia de estas sustancias en relación de México y Estados Unidos. Eso en un primer saque. Exacto. Ahora, respecto a la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido muy congruente como lo ha mantenido en el tema de Estados Unidos, México y la relación, y no ha respondido a las provocaciones que cada vez suben más y más y más de nivel. Al contrario, ella sigue ponderando el diálogo como la vía para tener una cooperación entre ambas naciones. No obstante, aunque pondera el diálogo, también pone límites muy claros, que creo que eso es lo importante en esta situación. Ha dado respuestas en términos económicos y ha dado una respuesta también contundente en términos políticos al no dejar que ni siquiera con estas declaraciones se violente la soberanía de México como una nación independiente que es libre de tomar cualquier tipo de decisiones. Así que yo creo que la vía que va a mantener es el diálogo, pero con los límites muy claros. Y yo recuerdo que el expresidente decía, cuidado, porque yo soy fresa en comparación de Claudia. Ya estamos viendo por qué lo decía. Ahora sí, ya estamos viendo por qué lo decía en este tema específico que afecta no solamente la geopolítica de América, sino que va a tener una incidencia a nivel global. Sí, es interesante, por ejemplo, ella no reaccionó como Trudeau, el primer canadiense, el primer ministro de Canadá, que luego quiso pactar y sacar ventaja de una negociación bilateral con Donald Trump, que todavía no es presidente constitucional. Donald Trump
que huele el miedo de su contrincante o de su negociador, adversario, etcétera, lo humilla, y no solamente humilla a Justin Trudeau, humilla a Canadá, humilla a los canadienses mismos, haciéndolos ver como Estados 52 de la Unión Americana. Y en este caso, siempre manteniéndose en el filo de la navaja, la presidenta Claudia Sheinbaum más bien dice, no amenaza con enviar tropas extranjeras, eso nunca lo dice en el evento del domingo, y estoy segura que vamos a tener acuerdos, es decir, se le adelanta en la jugada de ajedrez o en la jugada de posiciones a Donald Trump, y evidentemente Donald Trump ya no hace el revire, el típico revire de Donald Trump, que es muy probable que lo haga en estos días, pero ya no abunda sobre algo que la propia Claudia Sheinbaum lo pone como un escenario de acuerdos y de negociación y no de confrontación. ¿Tú crees, Emerson, que este estilo puede ayudar en una negociación con Trump? Yo creo que, pues decía, ¿no? El estilo personal de gobernar, ¿no? Sí. Esa cosa llega según cada mandatario, ¿no? Pero yo creo que más allá de los estilos que tiene Donald Trump, creo que su retorno a la Casa Blanca nos arroja señales de la complejidad de la relación bilateral. O sea, y que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo esta semana, ¿no? Habrá una negociación por migración, una negociación de seguridad, una negociación de armas, o sea, digamos una que, de fentanilo. exacto, y desde luego una de fentanilo. O sea, de cómo va a llevar a cabo estas negociaciones. Ahora sí que el estilo de Claudia, ¿no? Sería, digamos, que nos vamos a ir tema por tema en lugar de tratar de meter todo, que esa ha sido la estrategia de Donald Trump, de tratar de meter seguridad con migración, pero los migrantes pasan fentanilo y al mismo tiempo, o sea, querer juntar todo para, digamos, tener una mejor posición frente a México. La presidenta creo que ahí arroja sus cartas sobre cómo va a ser su estrategia de negociación frente a Trump. Y también decía lo de la complejidad de la relación bilateral, porque estamos como en un círculo neurótico trumpista, ¿no? O sea, estamos en el momento en que Donald Trump blofea, ¿no? La presidenta tiene una reacción, dice, bueno, sí nos podemos llegar a un acuerdo, pero después Donald Trump vuelve a doblar la apuesta esperando una reacción de la presidenta, ¿no? O sea, digamos que es en la manera, más bien el tono en la que se va a llevar la conversación, ¿no? O sea, digamos que no es un manotazo en la mesa, sino yo lo veo más bien como una manera de hablar de Donald Trump, ¿no? Claro, y, de anunciar su método. Exacto, ¿no? Y creo que ahora con el tema del Canal de Panamá, el mismo Raúl Mulino, que también es un presidente, pues digamos, de corte conservador, de derecha en Panamá, parece que sigue la receta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, en lugar de decir no, guardar silencio o decir, bueno, hay que buscar de qué manera colaboramos para que Estados Unidos... No, dice, a ver, el Canal de Panamá es de los panameños, ¿no? Y tiene respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldo de China, que es también un país que ya habíamos mencionado. Y respaldo de la población. Claro. Al día siguiente de las declaraciones de Trump, hubo protestas en Panamá. Es decir, si algo le da identidad nacional a Panamá como nación, es la defensa de la soberanía del canal. Y no hay que olvidar, o sea, alrededor de, me parece, 2.5% del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá, ¿no? Así es. Y de Estados Unidos creo que es el 30-40%, o sea, no es menor. Y que es interesante también cómo José Raúl Mulino, digamos que uno de los principales cruces de migrantes era la selva del Darién, ¿no? Sí. O sea, era justamente este paso por Panamá. Y él, digamos que como al estilo trumpista, desde el primer día implementa una agenda para evitar, obstaculizar el paso de los migrantes, que pues digamos que a mediados de este año era de 300,000 personas, ¿no? Y que estaba apuntando a que iba a superar el récord del año anterior, y digamos que logró frenar la migración a la mala, ¿no? De la selva del Darién, y eso también haciendo que menos personas llegaran a Centroamérica y por ende al sur de México, ¿no? O sea, también tomando medidas para mitigar la migración, y al mismo tiempo Donald Trump no le celebra eso, sino le dice, vamos a ir por el Canal de Panamá, ¿no? Claro, no le pone una estrellita. Pero hay una cosa interesante que me gustaría que reflexionáramos. Eso también abre retórica o no,
también le abre a México otro elemento de negociación, que es el canal interoceánico. Claro. Es decir, ¿cuál es la queja de Donald Trump? China. O de los grupos, más que China, las tarifas, que tiene que pagar unas altas tarifas por lo que se transporta de la mercadería estadounidense alrededor del canal de Panamá, ¿no? ¿Tú crees que eso puede ser un elemento de negociación entre Sheinbaum y Trump? Sí, yo creo, o sea, yo sostengo un poco lo que hablábamos también en esta mesa sobre que Trump, antes de llegar al 20 de enero, quiere mandar las señales al mundo de que va a poner en cintura la región. Sí. Dígase Norteamérica, Centroamérica. De Centroamérica dice, ¿qué puedo obtener aparte de migrantes? En una lógica trumpista, el control del canal de Panamá, ¿no? Sí. O sea, yo creo que frente al proyecto del interoceánico, que también el canal de Panamá pues está en una crisis hídrica importante, o sea, no es, digamos que no está pasando en su momento más importante de la interconexión comercial, o sea, no estamos ahí, pero Donald De hecho, Trump... ya no es competitivo. Exacto, y Donald Trump quiere sacar ahora sí que rédito político de donde sea, y creo que ahora en estas épocas decembrinas, pues esta película del aprendiz, ¿no? Que está en las plataformas sobre Donald Trump, pues nos enseña cómo este estilo rudo, ¿no? O sea, incluso su maestro, Roy Cohn, el abogado que lo lleva a presentarse con diversos empresarios, que le enseña el arte de la extorsión y del chantaje al Estado norteamericano, a los Estados Unidos, mediante los tribunales y las leyes, pues nos dice que es un tipo que pues no le importa si eres su mentor, no le importa si eres su aliado, no le importa si eres su asociado, no le importa si eres su familia. Es un tipo, digamos, que con una vehemencia y digamos, con un olfato para atacar, digamos, que natural, pues. O sea, no, o sea, creo que aspirar a que baje el tono para negociar, creo que ese sería un error. Creo que esa es la lectura de la presidenta. Así es. Y por eso dice, bueno, hay que responder de manera frontal y firme, ¿no? Así es. Ahora, el hecho de pretender que los cárteles de la droga sean clasificados como grupos terroristas, no sé qué tanto implique, Krishna, un salto cualitativo, porque desde 1973, cuando Richard Nixon decreta, digamos, la guerra contra las drogas y crea la DEA, o sea, estamos viviendo todavía la historia de estos últimos 51 años de esa guerra fallida que decretó Richard Nixon. Donald Trump la convierte en una especie de guerra al estilo Al Qaeda, es decir, al estilo de lo que sucedió en 2001 con el ataque de Al Qaeda, una transterritorialidad que la aplicó también en Cuba. O sea, no hay que olvidar que Donald Trump son más de 240 medidas que decretó en contra de Cuba bajo el tema de que es un estado que promueve el terrorismo, ¿no? Pero no invadió Cuba. Es decir, un decreto de este tipo, ¿hasta dónde nos podría llegar? ¿O qué podría implicar una cosa así, Krishna? Yo creo que poco, realmente poco. Poco para México. O sea, y de ahí hay que retomar la declaración de la presidenta, cuando dice, aquí hay soberanía, se va a defender la soberanía, y el presidente Trump, bueno, el presidente electo, nunca habló de una intervención. O sea, conociendo a Trump, que como buen negociador, hay que reconocerle que es un buen negociador en su estrategia de retórica y de blofeo, pues pide 10 para que le den 5. Claro. Y ese 10 fue, voy a declarar terroristas a los narcotraficantes. No, dijo, vamos a ir a intervenir, los vamos a ir a extraer, los vamos a ir a sacar, los vamos a ir a batir. No dijo nada de eso, que podría ser ese 10 para pedir 5. Entonces creo que si lo tomamos de así, la verdad es que yo creo que poco. Más bien, habría que ver un poco más hacia atrás. ¿Qué sí ha habido? ¿Qué ha habido antes? Fox, Calderón, Peña Nieto. ¿Qué se había? Intervención. Había Financiamiento, intervención. Había operaciones de agentes de las 28 agencias de Estados Unidos que operaban en México. O sea, y que de pronto fueron en las sombras algunos, y que de pronto por diversas circunstancias varios fueron saliendo a la luz. Está la gente Zapata. No, la historia del Mayo. La historia Es del decir, Mayo. lo que acaba de ocurrir, lo que ocurrió en julio de este año con el secuestro del Mayo es una operación de intervención
de una intervención vergonzosa, pero a final de cuentas fue un secuestro. ¿No? Sí, que falta aclarar, que se aclare oficialmente, ¿no? Así Que es. ofrezcan la explicación los Estados Unidos. Pero toma estos dos casos muy, muy emblemáticos. Quique Camarena, el Mayo. Y todo lo que hubo en medio. Así O sea, es. esas operaciones, bueno, los operativos de tráfico de armas y todo eso. Pues, la verdad es que yo creo que de ahí no pondría el foco en si va a haber intervención o operaciones de agencias estadounidenses en México. Lo veo poco probable, por lo menos de manera pública, oficial. Que sí, creo que lo importante es mirar hacia otro lado también, de aquí para allá. Lo de las drogas, lo de las armas. Lo de el las tema armas, de las así es. armas, ¿no? Que ya lo vimos con el abogado Celorio, toda la explicación que ofrece. Y también hay que ver un poco todo ese contexto, en qué se encuentra esta demanda del tráfico de drogas, porque ese sí nos impacta aquí, nos impacta de manera específica en varias ciudades, de manera palpable en varias ciudades. Creo que el tema es mirar de aquí para allá, el del tráfico de armas y lo de fentanilo, la trama de fentanilo. Y una de las medidas que hasta donde yo pude leer, cualquiera que quiera comentar lo puede hacer, de un decreto de este tipo es una persecución más frontal al lavado de dinero. Es decir, poner en la categoría de grupos terroristas a cárteles de la droga implicaría también ir contra las redes de lavado de dinero en Estados Unidos, en México y, por supuesto, en las redes de venta de armas. Que ya lo hacen de alguna manera. El Departamento del Tesoro, que cuando clasifica a estos agentes económicos dañinos, pues, los clasifica, los anuncia y prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses. Pero no bloquea cuentas. Comercial. Se las bloquea en Estados Unidos. Solo en Estados Se las Unidos. bloquea en Estados Unidos y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer cualquier trato comercial con ellos. Ajá. Pero en Estados Unidos sí se los bloquea, se los decomisa, los bienes y cuentas. Ahora, en esta investigación, de verdad, ninguna de las empresas de armas de Estados Unidos que apoyan a Donald Trump vende a una persona, a una organización ligada con el crimen organizado de México armas. Claro. Porque ahí va a estar muy interesante. Si se nombra a los cárteles mexicanos como agentes terroristas, ¿no se va a investigar esa ruta y no va a llegar hasta una empresa de armas que produce armas o una empresa que vende armas? Así es. Y entonces se les va a castigar. ¿Y Yo se creo les van a que bloquear esto las que está cuentas? comentando, no sé qué opinen ustedes, pero creo que esa es una de las cartas mejor guardadas de la negociación de México. Sí. Y sobre todo de la presidenta Sheinbaum. Ella no ha mencionado el tráfico de armas en sus respuestas informales a Trump. Ujú. Pero formalmente hay todo un litigio contra Sí. esas armerías, encabezado desde la época de Marcelo Ebrard como canciller. Y por supuesto es el tema del consumo, que Karen nos estaba mencionando. Es decir, cómo vamos a llegar a un arreglo en donde todo el peso de la carga está para México y en Estados Unidos, a final de cuentas, ¿qué van a hacer? ¿Van a, entonces cómo van a atender esta crisis de salud pública generacional y nacional que es el consumo del fentanilo, ¿no? Y crisis de salud pública generada por quienes deberían, por lo menos en teoría, cuidar la salud pública, que son las farmacéuticas. Así es. La crisis del fentanilo se origina por la venta de opioides en Estados Unidos y la generación. Entonces, ahí también Estados Unidos tiene que admitir, o el gobierno de Estados Unidos tiene que admitir pues su responsabilidad al darle esa libertad a las farmacéuticas para que, además de que se hicieran multimillonarios, pues permitieran el consumo y Sí. la venta al principio sin este tipo de recetas. Y por otro lado, yo creo que cuando Emerson decía el estilo de gobernar de Trump, pues también es el estilo de comunicar. Sí. Porque Trump gobierna comunicando o gobierna desde el micrófono. Y en ese sentido yo creo que la presidenta pues ya sabe la ruta, ya lo leyó y lo está haciendo muy bien. A mí me dijo que soy muy agradable y que soy muy encantadora, entonces no me vas a cambiar el speech, porque entonces lo que creo que también es interesante es que en cualquier momento Trump puede irse por el filo de la misoginia, que eso es donde
eso es donde a Trump perdería todo frente Sí. frente a Claudia, ¿no? Así es. Y esa es una de las fortalezas de la presidenta, pero también lo que no tiene Trudeau, que es el apoyo Claro. del pueblo canadiense. O sea, cuando uno ve a Trudeau ir a la mansión de Mar-a-Lago. Trump, ajá, que además es la casa personal, no es de un jefe de Estado, y hacer lo que hace, pues quedó peor, perdón que lo diga, que Peña. Hay un libro, ahorita que mencionas esto, donde hacen el recuento de la biografía de Trump, que está basado, del cual se basó la serie, en donde señala que varias veces Trump cita a la gente en Mar-a-Lago para humillarla. Sí. No es un gesto al estilo mexicano, ay, te cito en mi rancho para que seas Tu mi casa amigo es toda mi la vida. casa. No, lo hago para ver si caes en la trampa y te humillo, ¿no? Así es. Y creo que parte del tema de declarar a los cárteles, organizaciones terroristas extranjeras, creo que lo que está en medio es qué entendemos o a qué nos referimos cuando hablamos de la mano dura o Sí. de los halcones, ¿no? O sea, cuando hablamos de los halcones alrededor de Donald Trump, que va a ser una política exterior controlada por ellos, cuando decimos va a imponer controles más estrictos a la migración. O sea, ¿a qué nos referimos con mano dura? Creo que esta medida también de alguna manera despresuriza la presión al interior de los Estados Unidos o de ciertos perfiles y grupos ultraconservadores que dirían, tal vez como el senador Crenshaw y demás, de sí, vayamos a intervenir México porque vamos a México y ahí matamos a los líderes de los cárteles. O sea, esta tentación extraterritorial e intervencionista, creo que con este decreto, de alguna manera, tengo la impresión, se despresuriza. Es decir, ¿por qué? Porque lo canaliza. O lo canaliza porque tiene, digamos que, efectos al interior. O sea, que ya lo señalabas, ¿no? El congelamiento de cuentas, las mayores sanciones para que no es lo mismo colaborar contra un criminal normal que con alguien que es de una organización terrorista extranjera. O sea, esa denominación hace que las sanciones también a quien colaboren con ellos sean mucho más duras. O sea, se está hablando también hacia el interior, tengo la impresión, con esta medida. Y también hay que recordar, o sea, cuando Estados Unidos aprueba, por ejemplo, la invasión a Irak, pues digamos que también fue a partir de una legislación, tuvo que pasar por el Congreso. O sea, son momentos mucho más complejos que solamente sumar a esta lista, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, y tiene Él dice más que es una orden implicaciones. ejecutiva, que no tiene que pasar Sí, por el exacto, es Congreso, orden pero bueno. ejecutiva. Antes de ir a la corte, Karen, querías Sí. comentar algo. No, quería sumar un poco a lo que se mencionaba de las fortalezas que tiene México para renegociar. Sí. Ya quedaron dos muy claras, que es el tema de los consumidores, que es también el tema de qué va a pasar con las armas que llegan de forma ilícita a los Así es. grupos criminales. Pero también no olvidemos que la presidenta Claudia Sheinbaum es una científica. Al ser una científica siempre se tienen varias vías de acción ya previstas ante cualquier tipo de contingencia, ante cualquier tipo de respuesta. Esta es una de las tantas que se tienen, pero otra también es el tener un país sumamente blindado en términos políticos, económicos, que también por ahí podría ser un poco el tema que se quiera presionar a nuestro país. Desde hace 6 años se empezó un rescate de la soberanía de nuestra nación, que no sé quién lo mencionabas, creo que tú, Emerson, hace unos minutos, que es uno de los puntos más fuertes que se tienen para, uno, sí, renegociar, y dos, para cuidar a la propia nación en caso de cualquier tipo de contingencia que se tenga, que no esté prevista en el plan A o en el plan B. Así es. Se ha avanzado en términos de política pública para garantizar una soberanía energética. Se ha avanzado muchísimo apenas con todo lo que se presentó respecto a la CFE, al propio Pemex, y también se ha avanzado mucho en términos para garantizar la soberanía alimentaria. Es decir, que Estados Unidos no quiera venir aquí a amagar al país con el tema de que ya no nos va a importar algunos productos que son esenciales para la dieta. Se ha avanzado muchísimo en reforzar la producción nacional y también en abrir otras vías comerciales con otras naciones que pueden garantizar que en el peor escenario en México no haya desabasto de alimentos. O sea, esa parte no hay que perderla de vista porque también se tiene contemplada, estoy segura, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que reitero, si López Obrador tenía plan A, plan B, plan C,
La presidenta Claudia Sheinbaum, al dotarle este carácter de científica de las ciencias duras, tiene plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, con hipótesis ya casi probadas y puestas al filo. Y un contexto que creo que es el que podemos analizar ahorita regresando. No nos dejen, vamos a unos cortes y regresamos. Amigas, amigos, regresamos a Debate Público. Justo antes del corte, Karen nos estaba platicando de la diversidad de escenarios que tiene y que puede tener la presidencia de México y la presidenta en específico, Claudia Sheinbaum, dada su formación profesional como científica, de ciencias duras además, pero también está el contexto. Creo que muchas veces nos olvidamos que estamos hablando de un Donald Trump parado sobre una potencia cuyo nivel de importancia internacional ha ido disminuyendo en términos cada vez mayores. Sigue siendo una potencia bélica, ya no es la potencia comercial que fue, ya no es solamente la potencia victoriosa, digamos, de la Guerra Fría del 89, después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, después de lo que ocurrió con la tragedia continua de Rusia. Es decir, Donald Trump es un oso, por decirlo así de alguna manera, un oso rabioso que lanza amenazas y lanza, pero sus instrumentos de poder, como superpotencia, han ido disminuyendo brutalmente. Y eso lo refleja un libro histórico que se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, de Paul Kennedy, que valdría la pena volverlo a leer. Porque el tema no es el voluntarismo, es la historia y la economía. A final de cuentas, el ciclo histórico de la potencia norteamericana está llegando a su fin. Y eso lo plantea este libro. Pero también el contexto de la economía mexicana, y eso creo que hay que recordarlo, no es el de hace 30 años. Hace 30 años, México cae en las garras absolutas de los organismos financieros internacionales, precisamente por una política económica inventada, llena de mitos geniales, básicamente llena de mentiras, que fue el salinismo. Sí. El salinismo, que luego se avienta el round de decir que la crisis del 94, de diciembre del 94, y la caída de la economía mexicana en el 95 es responsabilidad de Zedillo. Pero por Dios, Zedillo era funcionario de Salinas. A final de cuentas, esa debilidad estructural que tuvo México en esos años, que nos llevó a la dependencia absoluta con el gobierno de Bill Clinton, que nos llevó al FOBAPROA y que nos llevó a comprometer la soberanía nacional, ya no es la misma. Ya no es la misma 30 años después. Eso sí hace un cambio radical. Y creo que eso también no lo estamos analizando, y mucho menos lo están analizando quienes desearían que Donald Trump viniera con sus tropas extranjeras a meterse a México, ¿no? O sea, creo que hay un contexto binacional e internacional en donde ya el factor de la amenaza norteamericana es relativamente mucho más bajo que hace 30 años, ¿no? No sé qué opinas. Bueno, tan no lo hay, pero antes algo. Hace unos días varios sectores de la oposición respaldaron a la presidenta. Así la respaldaron como jefa de Estado. Hicieron frente común. Eso es frente común, pero vámonos un poquito para atrás para hacer este contraste de qué no hay, qué no hay. O sea, esta fortaleza del país, finanzas públicas sanas. Así es. Tasas de desempleo a la baja a nivel histórico. Más bajas que las de Estados a nivel Unidos. histórico, Sí. desempleo. La inflación controlada después de todo lo que representó la pandemia. Y después de lo que representó todos las crisis a las que nos acostumbramos quienes tenemos esta edad, a la que nos acostumbramos, que nacimos en ese Claro. contexto de crisis, ¿no? O sea, creo que sí México está hoy en una posición que ha ido trabajando en los últimos años.
algunos sectores ya están consolidados, algunos siguen todavía trabajando. Sí. Hubo la transición democrática, está el camino hacia la consolidación democrática. Y creo que sí, hoy es un país totalmente distinto a todos estos contextos. La dependencia de México de los energéticos extranjeros, del gas, del petróleo, Así es. del diésel. De pronto estos esquemas de donde vendíamos crudo y nos regresaban el jugo de naranja, le decía, ¿no? Como decía Andrés Manuel, veníamos las naranjas y nos regresaban el jugo con el triple de precio. Exacto. Entonces, este fortalecimiento de lo que comentabas, Karen, este fortalecimiento en varias esferas, pues sí, hace un contexto totalmente distinto que hace que hoy quien encabeza el Estado mexicano de presidenta pueda tener más herramientas, más armas, si les quiere decir así, para hacer frente a este tipo de personajes como Trump. Es una nación en ascenso, México. Eso también hay que verlo. Es decir, es una nación en ascenso económico, comercial, diplomático, político, frente a una potencia en descenso. Es decir, las cuentas nacionales de Estados Unidos, el déficit, la deuda, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, son muy, muy desafiantes. Es decir, el que tiene prisa es Trump, no Claudia Sheinbaum. Claro. El que tiene prisa por querer otra vez venderle a los norteamericanos la idea de que América será grande de nuevo, el MAGA, es Trump. No sé cómo lo veas tú, Creo que haciendo esta retrospectiva, ¿no? O sea, sobre los últimos 20, 30 años, creo que es muy sintomático que hasta las clases políticas y las familias, y algunas familias persisten, pues, ¿no? Pero también el sistema de partidos en ambos países se ha transformado. O sea, estamos hablando de que en Estados Unidos veníamos digamos que de la clase política Clinton, de la dinastía Bush, ¿no? Que desde luego genera un cambio de paradigma a partir del 9/11 también para México, pero que a los pocos años Estados Unidos entró en su peor crisis de los últimos años, del crack del 2008. Y México, pues digamos que coincide con la alternancia, pero quien hoy gobierna Estados Unidos y quien hoy gobierna México son digamos que de tradiciones muy distintas de las de hace 20, 30 años. O sea, creo que también es importante sobre quiénes están protagonizando hoy, digamos que ambos gobiernos. Y bueno, creo que la derrota de Biden también es señal de eso, ¿no? Es la derrota, digamos que desde un modelo político que incluso, digamos que se pensaba que el parteaguas iba a ser Obama, y más bien Obama se sumó a esa manera de hacer política, y Biden viene de ahí, ¿no? Entonces, creo que coincido, o sea, creo que México cuenta con una proyección comercial y de infraestructura también que nadie vio venir, ¿no? O sea, tanto la construcción de todo ferroviaria en México, ¿no? Con los trenes, el tema del transoceánico, ¿no? O sea, que ya lo hablábamos por el tema del canal de Panamá. O sea, hacen a México con rasgos, con características únicas en el mundo, ¿no? Sí. Y en un momento donde creo que, sí, la impotencia, coincido contigo, ¿no? O sea, creo que la impotencia viene más del lado trumpista, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tiene los instrumentos de poder que solía tener una superpotencia con Estados Unidos, y creo que una especie de salvavidas es Elon Musk. Pero creo que no pasará mucho tiempo. Pero salvavidas, ¿en qué sentido? En función donde no tienes, digamos, las condiciones desde el Estado para que Estados Unidos siga siendo una superpotencia, pues creo que Trump por eso no duda en sumarlo a su equipo, y prácticamente es la disolución del Estado frente a un privado. Y de la economía, porque Elon Musk es un depredador. Y que creo que por eso es la trampa tal vez de Elon Musk, ¿no? O sea, de que no pasará mucho tiempo para que veamos a Trump seguramente peleándose con Elon Musk, ¿no? Exactamente. Y esto que dice Karen, de lo que dijiste de las cifras y los elementos que tiene Claudia Sheinbaum, ya lo demostró. Es decir, hay un episodio que creo que hay que recordar de Claudia Sheinbaum en la mañanera demostrándonos cómo quien pierde más por la política antimigratoria es Estados Unidos, no es México. Pierde ingreso, pierde tributación, pierde fuerza de empleo, pierde trabajos
Es decir, el discurso ultra radical de fuera todos los migrantes ilegales de Donald Trump es un discurso que no tiene correlación o correlato con la realidad económica de Estados Unidos. O sea, Trump les está vendiendo a sus votantes, a su fuerza política, una fantasía, ¿no? Es decir, sí. y esos datos son los que tiene Claudia Sheinbaum. Es decir, sabe y sabemos ya ahora con certeza que es mucho más importante México para Estados Unidos que Estados Unidos para México, ¿no? Sí, no, y también, retomando lo que decía Emerson, híjole, yo creo que sí va a haber una pelea ahí entre este magnate económico, entre Elon Musk y Donald Trump. Porque además es un modelo caduco, es un modelo que ya se puso a prueba, el que el Estado pierda toda la fuerza y se le entregue a los particulares. Ya vimos y se está demostrando Pues en todas las regiones que no sirve. Así es. Que eso está generando que las naciones que tenían un auge poco a poco vayan a una decadencia cada vez más acelerada. Y eso, perdón. Eso es sí. interesante, perdón que te interrumpa. El texto de Paul Kennedy, el de auge y caída de las grandes potencias, subraya que la fortaleza de una potencia hegemónica o de un imperio depende de la fortaleza del Estado-nación, no de la fortaleza de las empresas o de las empresas transnacionales. Sí, y en Estados Unidos, que fue el modelo durante los últimos 20, 30 años de que el Estado no tenía que tener injerencia y que debería de cada vez debilitarse más frente a las empresas, pues está resultando contraproducente para Estados Unidos porque es una potencia que va a la baja. Contrario a lo que hoy pasa en nuestro país, el contexto sí es muy importante, en donde el Estado, al recuperar más fuerza, al recuperar algunos de los puntos estratégicos para garantizar una nación soberana, se está fortaleciendo no solamente a lo interno, sino frente a otras naciones. Ahí vemos este contraste entre México y Estados Unidos, que estando tan cerquita, hoy cada vez más lo vemos tan distantes y tan diferentes. Eso creo que es importante acotarlo porque en cualquiera de los escenarios, pues claro, el contexto va a influir, pero a esto, yo reitero, se le suma el que se tenga una visión de Estado con muchas opciones, pues claro que se tiene un panorama mucho más favorable. Y concluyo, las ideas al final es lo que está definiendo esta batalla entre México y Estados Unidos, ¿no? Unas ideas que están en la decadencia, ya aprobada, no solamente discursiva, sino ya aprobada, frente a un nuevo modelo del progresismo, de la izquierda, de la centroizquierda, que está buscando ganar terreno, no solamente a nivel local, sino a nivel región. Así es. La batalla de Trump, sobre todo, es en el terreno de las percepciones y de las fake news, ¿no? Sí. A ver, estas afirmaciones... Que donde es un maestro, por cierto. Es un maestro y lo hace. Estas afirmaciones que lanza son a partir de, como ya decías, una idea que no tiene correlato con la realidad. Y en este sentido, pero también me parece a veces contradictorio, porque es hacer América grande de nuevo. Pues quiere decir que está baja ahora. Exactamente. Es asumir la debilidad. Exactamente, pero no solo, como decíamos, ya lo esbozó Emerson, hacia afuera, ¿no? Como potencia hegemónica mundial, sino hacia adentro. Porque paradójicamente el hecho de que Donald Trump haya ganado la presidencia por segunda vez, no olvidemos lo que pasó en el Capitolio, es porque las instituciones de Estados Unidos y el sistema bipartidista están completamente destruidos. Exacto. Y no le resolvieron la vida a las personas como les había prometido. En ese sentido, Estados Unidos se encuentra en una crisis política interna y en una crisis de lo que es el Estado de Estados Unidos. Le va a tocar a Donald Trump pues reconstruirlo a partir de... A mí me asusta un poco de lo que él entiende por Estado. Vamos a ver si la fuerza que tiene de los que lo apoyan, que es la ultraderecha, etcétera, le va a dar para eso o van a ser quienes todavía tienen un poquito de poder, los que quieren mantener las instituciones que ya están caducas. Un poco lo que pasó aquí en México. Se reconstruye un Estado de izquierda, un Estado que piensa en la ciudadanía, un Estado de primero los pobres. Y pues quienes se oponían a eso ahorita están en la lona y justamente son los que están llamando a que Estados Unidos intervenga, pero es un Estados Unidos que ya no existe.
esa noción del Estados Unidos que tiene la fuerza de intervenir, etcétera, ya no existe. Las personas de derecho en México que llaman a Estados Unidos están viviendo también en un mundo que no tiene correlato con la realidad. A ver si en Estados Unidos todavía hay aquella gente que tenía fuerza para mantener un status quo que ya está a punto de caer. A mí me llama mucho la atención que los analistas mexicanos pro-trumpianos o anti-4T, para ponerlos de una manera muy clara, no vean la contradicción de que Donald Trump quiere terminar ya con los compromisos norteamericanos en esta guerra terrible, absurda, carísima de Ucrania y Rusia. Sí. Pero sí va a venir a intervenir México, ¿no? Como si México no fuera muchísimo más complejo, como si una operación de intervención militar en México no fuera infinitamente más compleja que la misma operación en Ucrania. Es decir, es más bien sus deseos revelados, ¿no? Sí, además, yo creo, pensando esto, en las noches... En las noches. En las noches cuando me pongo a pensar política internacional con Trump. A las 3 de la mañana. A ver, Estados Unidos... Pero no, hoy que es Nochebuena. Hoy no, hoy se piensa en cosas, en el niño Dios. Vamos a ver. México tiene algo que ningún otro país ha tenido y que ha intentado invadir Estados Unidos. Intento explicarme. México tiene ya un pequeño ejército en Estados Unidos. Así es. Pues claro, son los migrantes. De verdad, ya en una situación que realmente Estados Unidos quiere invadir. ¿Te vas a aventar a invadir un país cuando ya tienes un pequeño ejército que ya te invadió? Despacito, No, despacito. Y que tiene fuerza económica. Exacto. O sea, no solamente... Más de lo bélico. Sí, tiene una fuerza económica, tiene una fuerza cultural, tiene una fuerza de consumo, ¿sí? Que es lo que en este correlato, claro, si solamente nos fijamos en las amenazas de Trump, pero no en la realidad ¿sí? de donde surgen esas amenazas, pues sí, ellos se pondrían a temblar, ¿no? Ahí déjame ir a otra realidad. Déjame regresar un poquito al tema de Estados Unidos y el concierto de las potencias. ¿Qué país tiene la mayor, qué país tiene el mayor porcentaje de deuda pública de Estados Unidos? China. China. Sí. China y Japón tienen casi un tercio de la deuda pública de Estados Unidos en manos de extranjeros. Digo, están los inversionistas estadounidenses, por supuesto, la gente que puede comprar bonos, como cualquiera de nosotros aquí en México, ¿no? Con los CETES. Pero de la deuda extranjera, China y Estados Unidos tienen casi un tercio de la deuda. O sea, esa deuda está en manos de los chinos. Y China, que empezó su largo proceso de transformación interna en 1979, justo el mismo año que llega Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña, veamos lo que es China ahora y lo que es Gran Bretaña. Es decir, ahí está clarísimo el ciclo de las potencias económicas y comerciales en un mundo que le apostó al modelo neoliberal. Claro. Y que ahora está haciendo pues agua, ¿no? Modelo neoliberal que hace 2-3 años el Reino Unido tuvo 3-4 primeras ministras. Claro, Theresa May, que duró creo que 3 días, 2 días, una cosa así. Claro. Y también este cierre de fronteras que pretende Trump ya lo hizo el Reino Unido cuando se sale de la Unión Europea. ¿Y en qué terminó? Así es. Una gran crisis. Sí. Ahora, yo no quiero que se nos vaya el tema que también está en esta semana del maíz transgénico. Es decir, de esta nueva batalla con las empresas multinacionales norteamericanas e internacionales, que evidentemente también pone en entredicho no solamente una relación comercial, sino también la defensa de la biodiversidad mexicana. Karen. El tema del maíz transgénico es el tema, ¿no? Primero, creo que sí hay que aclarar varias cosas que se están utilizando por parte de estos comunicadores de nuestro país, de la oposición, respecto al tema del maíz. El maíz transgénico para consumo humano no está, ni se produce, o sea, no se cultiva y tampoco se está importando ni exportando, mucho menos, desde hace más de 20 años. Es decir, México es libre en el maíz grano, que es el que se consume para uso humano, de que sea transgénico, desde hace ya bastantes años atrás. Así que bajo esa lógica, pues
en nuestro país los seres humanos, no consumimos maíz transgénico. Lo que sí es el maíz amarillo. Ese es el que se da para el forraje para los animales. En ese sí México importa por parte de Estados Unidos maíz transgénico. Eso sí, hay que tener esa precisión bien clara. El que ahora se esté buscando con este panel, con esta controversia del TEMEC, que se pueda importar maíz transgénico, maíz grano transgénico, está claro que viene a afectar todo lo que se tiene en la alimentación propia de nuestra nación, porque por un lado el que se inserte maíz transgénico en nuestro país deriva en una pérdida de la biodiversidad. Claro. En nuestro país tenemos 59 especies nativas de maíz, y el maíz transgénico pues vendría claro que a modificar todo esto, además de lo que conlleva en términos de las afectaciones en el uso de suelos y demás cuestiones que afectan la agrobiodiversidad, el agua y el suelo propiamente. No obstante, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy contundente, y creo que lo vamos a ver ya en febrero legislado, que en México no se pueda sembrar, no se pueda cultivar maíz transgénico. Esto va a poner en una crisis a esta resolución, porque ¿qué está encima de la Constitución o los acuerdos comerciales? Exactamente. Ahí se va a poner una discusión muy interesante, que además, si va acompañada de una buena campaña de comunicación en la que se presentan todas las afectaciones que podrían derivar el consumo del maíz transgénico, pues la misma población va a estar rechazando esta situación. Ahora, ¿qué se va a requerir desde mi punto de vista? Pues mucho diálogo con la agroindustria, mucho diálogo con los productores de gran escala, y mucho diálogo con quienes están transformando todos los alimentos, todos los cultivos en alimentos ya procesados, específicamente en el tema de la tortilla. Nuestro país, ya concluyo con esto, ha estado libre el maíz transgénico. Es una de las consignas, de los ejes programáticos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y vámonos un poco más atrás, del presidente López Obrador, el cuidar nuestra biodiversidad parte del rescate y de una transformación de un sistema agroalimentario por uno mucho más saludable, y que esto es uno de los nos absolutos para avanzar hacia la soberanía alimentaria de nuestra nación, porque el pensar en soberanía alimentaria deriva o conlleva el pensar en alimentos sanos, inocuos, alimentos saludables, y que sea el Estado quien tenga todas las capacidades para saber en qué regiones potenciar tal o cual cultivo, teniendo como base que se va a ponderar en todo momento pues todos los cultivos nativos, y transitar hacia formas responsables si se utilizan fertilizantes químicos, pero también a nuevos métodos para cuidar los nutrientes de la tierra y potenciar los cultivos sin depender de la industria agroquímica. Así es. Hay que ver, vamos a ver este fragmento de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde habla justamente de lo que acaba de mencionar Karen. El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto en febrero van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Krishna. Es tan importante, dice la presidenta, lo dicen los expertos, lo dicen... ayer hablábamos con un investigador y nos decía, es que el maíz, las especies nativas, tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria, pero también tienen que ver con el tema de multiculturalidad. Exacto. Sí. De las comunidades donde se siembra, de estos sistemas de siembra sanas, de siembra del sistema milpa, que es el maíz, pero de pronto puede haber en esas mismas tierras frijol, puede haber otro tipo de cultivos. Entonces, es bien interesante porque no solamente es el tema comercial, es la soberanía, y es este tema cultural de estas comunidades. Es el sistema eléctrico.
alimentario cultural mexicano el que estás tocando cuando tocas el maíz, ¿no? Yo creo que en ese sentido la batalla en la opinión pública la tiene ganada la presidenta Sheinbaum, la posición de México frente al maíz transgénico. Sí. Digamos, hay dos sectores. Un sector que come o evita comer alimentos transgénicos, no solo es el maíz, por una cuestión de clase, por llamarlo de alguna manera. Y hay otro sector que evita comer, que son la mayoría productos transgénicos, por una cuestión cultural. Claro. Esos dos sectores están ganados. No hay Así es, hay manera. una amplia mayoría, pero bueno, hoy leí a Sergio Sarmiento diciendo que, un gran teórico de la economía mexicana, diciendo que es un error prohibir el maíz transgénico ahorita, que la industria del maíz transgénico en Estados Unidos, o sea, Monsanto, para ponerle un nombre a esto, o sea, es un el cabildeo de Monsanto cada vez está más intenso en opinadores y opinadoras bastante chatos, que no están analizando esto. Que a veces justamente llegan al nivel de cabilderos y en ese sentido que con su pan de trigo transgénico se lo coman. Pero nada más, muy rápido. Monsanto que ha sido la peor compra que ha hecho Bayer. Claro. Monsanto, porque compran Monsanto y Monsanto tiene un sinfín de demandas multimillonarias, algunas perdidas, por el tema de glifosato. Así Entonces, yo creo que ahí puede entenderse un poquito el cabildeo y el interés de poder, de esta empresa, de poder expandir su imperio comercial de en plena productos decadencia, o sea, transgénicos. ¿Sí? porque aquí sí es una batalla no solo de México, es una batalla de muchísimos países. Emerson. Sí, creo que justo la postura de Sarmiento es casi como si él hablara por los graneros estadounidenses, ¿no? Sí. Que incluso hoy pues se señalaba que uno de sus dichos en Estados Unidos, justo de la defensa de los granjeros estadounidenses del maíz, es pues con nuestro maíz ustedes hacen sus tortillas, ¿no? O sea sí. En esta parte de frente a México, ¿no? Sí. Y que creo que desde luego no solo hubo cabildeo, sino seguramente grandes cantidades de dinero detrás de presión en este panel, y que también creo que seguro Miguel lo documentará sobre cómo también hay señalamientos de que México no presentó las pruebas adecuadas científicas, ¿no? Y demás para salir avante de este panel. Y otra industria que se va a sacudir, ¿no? Va a ser la del glifosato, ¿no? O sea, cómo el negocio justamente de los plaguicidas pues es altamente rentable y también en muchas veces amparado hasta por los organismos internacionales. O sea que esa es también la relación de las grandes empresas plaguicidas con organismos, ¿no? Y ahí sí tenemos una presidenta científica que sabe exactamente de lo que está hablando, es decir, no es retórica, es un tema de biodiversidad. Y la biodiversidad es un valor que no solamente defiende México, lo están defendiendo todas las naciones en todos los extremos. Y curioso que en ese terreno Trump no se mete. Es decir, sabe también perfectamente Trump dónde puede perder batallas que no va a dar. Exactamente. Pues se nos fue nuestro debate público de este martes. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión.